Buenas tardes. Sí. Bienvenidos sean todos a la Universidad Gestal de Diseño, bueno, alumnos, público en general. El día de hoy, en conjunto con el grupo o el equipo editorial que edita precisamente la revista Vereda Andar en la Cultura, ¿sí? Queremos hacer la presentación de este tercer número que editan y para tal efecto nos acompañan la maestra Pilar Hernández del grupo editorial, que va a fungir como moderadora. Por ahí sí. Le brindamos su aplauso, por favor. La licenciada Marta Ordaz, correctora de estilo. El doctor Miguel Figueroa, colaborador y escritor. Licenciado Gerardo Vargas, ilustrador. Y el maestro Adrián Lara, diseñador. Principal gestor y promotor de esta presentación el día de hoy. Le cedemos los micrófonos. Muchas gracias. Buenas tardes. A nombre del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes y el Instituto Veracruzano de la Cultura, deseamos agradecer a la Universidad Gestal de Diseño el haber abierto los brazos para cobijarnos el día de hoy para la presentación de la revista Vereda Andar en la Cultura, en el número 3 que estamos trayendo ante ustedes. Bueno, primero que nada, quisiera yo decirles que nosotros hemos pensado no encartonar esta presentación en un formato pensando sobre todo que estamos con estudiantes universitarios que nos evocan pues, la efervescencia, la juventud, las ganas del diálogo, y hemos pensado esta reunión, esta presentación en ese sentido, más bien como una charla, más bien como un diálogo en donde todos podamos participar y vamos a hacerlo más o menos de la siguiente manera. La dinámica que hemos platicado acá, los que estamos al frente, los 5, fue más o menos la siguiente. En primer lugar, vamos a hacer, no vamos a hablar del producto terminado, lo que es así como ya la revista terminada, sino que hay detrás de hacer una revista, ¿sí? Cómo se lleva a cabo, cuáles son todas esas cosas que como estudiantes, ya sea de artes plásticas, de diseño, la parte que nos corresponde a la gente que estudiamos letras, y justamente nos toca compaginar y mantener ese diálogo constante para hacer un producto. Entonces, vamos a iniciar, ¿sí? Llevando a cabo este diálogo, en primer lugar con Marta Ordaz, que ya nos hicieron el favor de presentarla, con Miguel Figueroa, con Gerardo Vargas y con Adrián Lara. Entonces, voy a ceder primero la palabra a Marta. Marta, y bueno, antes por supuesto les voy a decir quién es Marta, para que ustedes tengan esta referencia. Es licenciada en Letras Hispanoamericanas por la Universidad Veracruzana y aspirante a maestra en Diseño Editorial por la Universidad Gestal de Diseño, redactora, correctora de estilo y de pruebas, coordinadora editorial, así como profesora de taller de lectura y redacción y español como segunda lengua. En el ámbito editorial, se inició como asistente editorial del doctor Sergio Pitol a través del Sistema Nacional de Creadores. Ocupó el cargo de jefa del Departamento de Edición bajo la dirección del doctor Félix Báez en la editora de gobierno del Estado de Veracruz, y tuvo a su cuidado la gestión editorial de la colección de arte de los siglos XIX y principios del XX en la Universidad Veracruzana. Es socia fundadora de O Redonda, Servicios Editoriales, junto con Claudia Domínguez. Asimismo, ha impartido clases de corrección de estilo y de pruebas para Cálamo y CRAN, Centro de Aplicaciones del Lenguaje y la Edición en Madrid, España, como formadora en la República Mexicana. Ha colaborado con la Gaceta Universitaria de la Universidad Veracruzana como redactora y de Vereda Andar en la Cultura del Instituto Veracruzano de la Cultura. Entonces, le cedo la palabra a Marta. Hola, ¿me escuchan? Bueno, pues retomando lo que decía Pilar sobre hablar del proceso que hay detrás de una revista, pues yo quiero traer a ustedes algunas ideas que tienen que ver con el cuidado editorial
no solamente de la corrección de estilos, sino de la propia gestión de los textos y de la coordinación editorial. Primero, bueno, yo también estudié como ustedes, seguramente que hay muchos alumnos que están interesados en el diseño editorial, además del diseño gráfico, y que quizás tomen como opción para su posgrado la maestría en diseño editorial. Me gustaría compartir con ustedes estas ideas porque seguramente son cosas que ustedes verán o no verán y que tendrán que finalmente enfrentarse a ellas cuando ya se inserten en un mercado laboral real, ¿no? Primero, la primera idea que me gustaría que tuvieran, como que se les quedara esta conversación, es que todo producto editorial, y eso creo que se separa un poco del diseño gráfico en general, implica a muchos profesionales de distintas especialidades que tienen que trabajar en conjunto. Y trabajar en conjunto no significa nada más que nos reunamos y que estemos todos juntos, como a veces acostumbramos a hacer muchas cosas en equipo, ¿no? Sino que tengamos muy definidas cuáles son las funciones que cada profesional tiene que cubrir, qué parte de ese trabajo impacta el trabajo de otro miembro del equipo, y delimitar tanto funciones como procesos. Idealmente, en la gestión de un texto van a intervenir pues muchos profesionales, desde el que revisa los textos primero y es un corrector de contenidos y dice o da su opinión sobre si es pertinente o no ese texto, hasta el que lo interviene, lo ilustra, lo forma, etcétera. Puede ser que en un equipo haya, no sé, 5 personas y haya 10 procesos, bueno, pues pero seguramente habrá algunos que tendrán que cumplir más de uno, pero tiene que tener muy claro en qué momento de esa cadena de procedimientos va a intervenir y cuándo termina y empieza su trabajo. Esa sería como la primera cosa que me gustaría que conversáramos un poco y que si tienen algunas dudas podamos resolverlas. O sea, ¿a qué me refiero con cada uno de esos procesos, no? La otra idea es que pensemos que una revista o un libro, bueno, en este caso la revista, que parece más simple que un libro, pero es mucho más compleja porque es algo que tiene que mantener tienes que repetir una edición dentro de 3 meses o dentro de 6 meses o incluso dentro de un mes, y tienes que repetir los procesos con textos nuevos. Se convierte al principio como en un arranque lento de una maquinaria y después tiene que ser una máquina que tiene que estar funcionando todo el tiempo, ¿no? Como una máquina sin fin. Bueno, piensen que la revista, además de la imagen, del diseño, de las tipografías, de las imágenes que utilizamos, de la calidad de la impresión, del papel, de todas esas cosas que definitivamente están involucradas en su elaboración, es un objeto que contiene un producto intelectual, es decir, contiene ideas y contiene sobre todo un discurso intelectual. Pensamos siempre que los productos, la ropa, los zapatos, los instrumentos, los coches, pasan por un control de calidad en todas las empresas, en todas las fábricas hay un control de calidad. Y a veces no pensamos que los textos como objetos intelectuales, como productos intelectuales, también tienen que tener un control de calidad, ¿no? Eso es súper importante porque si obviamos esa parte, todo aquello que nosotros hagamos en función de calidad de la imagen, calidad de la impresión, calidad del papel, etcétera, se convierte pues en un receptáculo finalmente muy vacuo, vacío, endeble, que no se va a sostener porque no hemos cuidado aquello que eso está sosteniendo, que es finalmente el discurso de esa revista, ¿no? Entonces, cuidar el texto, cuidar lo que ahí se dice y cómo se dice, pues forma parte de ese control de calidad. Y a lo mejor ustedes dicen, bueno, ¿y cómo cuido o cómo hago ese control de calidad de los textos? Bueno, pues hay varios profesionales o un profesional que hace varias funciones, ¿no? Desde el que les decía al principio, puede revisar los contenidos, que es un lector solo de contenidos y que va a decir esta información está falsa o es endeble o hay que argumentarla mejor o hay que investigar más, etcétera. Y los correctores de los textos, que son los que se fijan que esté sintáctica y ortográficamente y gramaticalmente bien escrito ese texto. Y al final del proceso, el corrector de pruebas, que tiene que mirar que no haya ahora errores provocados por la misma formación, ¿no? Que todos los subtítulos estén iguales, que las cabezas estén igual, que esté numerada correctamente, que si me dice que vaya a la página no sé qué, y si voy a esa página, sí eso que me dice que está ahí, etcétera, ¿no? Cosas tan absurdas hasta que una imagen no esté de cabeza, o que no haya una nota que diga
fulanito, aquí tienes que poner no sé qué, porque se le olvidó al diseñador insertar esa información. O sea, ese es un trabajo que hace un ojo que se entrena profesionalmente para hacer eso. O sea, no todo el tiempo va a leer como leemos la revista cuando nosotros la disfrutamos, ¿no? Sino es una lectura distinta, donde busca erratas y digamos que es como si tuvieras un lente en el que cuando eres corrector de estilo, te pones el lente y buscas ciertas cosas, le das como sentido a ese texto, si no lo tiene, ordenas algunas cosas, depende también del criterio de esa revista, y en otro momento de la edición te pones otro lente y ahora estás buscando algo distinto de otra manera, ¿no? Y, muy importante, que los textos se deben corregir antes de ser formados en la revista, o sea, no, ay, aquí este párrafo no va, lo voy a quitar, ahí le mando marco al diseñador que haga eso, ¿no? O sea, es importante que ustedes conozcan cómo funcionan cada uno de esos procesos y cómo se hacen en la realidad, o sea, con qué programa, con qué herramientas y demás, ¿no? Bueno, esa es como mi primera reflexión, que pensemos en la revista, en cualquier revista, como algo que tiene que tener un control de calidad de sus contenidos, antes de entrar a la parte de armonizar pues esa información en una puesta en página. A Marta, sí, les pido un aplauso para Marta, está aquí, y ahorita continuamos un poquito con esta dinámica. Bueno, miren, aquí también está presente Miguel Figueroa Saavedra, quien tiene un currículum mucho más amplio del que me permitió leer. Es profesor investigador en el Instituto de Investigaciones en Educación de la Universidad Veracruzana y profesor en la Facultad de Letras Españolas de esta institución. Tiene una amplia experiencia en la publicación de artículos científicos y fue articulista en el primer número de Vereda. Entonces, nos va a hablar justamente sobre esa parte en la que él colabora escribiendo. Muchas gracias, Pilar. Uf, qué alto suena esto. Bueno, no voy a contar mi perspectiva. Evidentemente, quizás puedan pensar que el articulista, ¿no?, el que hace el texto, una vez elabora el texto, no cumple ninguna función en esto que estamos un poco como destacando como elemento quizás clave para ustedes, ¿no?, como estudiantes de diseño y de otras disciplinas afines, ¿no? Pero es interesante porque en el fondo el articulista genera las condiciones, ¿no?, que desencadenan otro tipo de procesos, justifican la propia revista como tal, pero por otro lado también puede complicar mucho el trabajo de la edición, ¿no? Y bueno, aquí todos me están dando ya la razón sin que todavía haya dado argumentos, pero bueno, eso es experiencia pura y viva. Bueno, puedo comentarlo desde mi experiencia, pero creo que voy a intentar hacerlo genérico en ese sentido, ¿no? Normalmente cuando hay un proyecto editorial hay pensado una línea, ¿no?, un público, ¿no?, está pensado unos temas en cierto sentido, ¿no?, está pensado un tipo de lenguaje. Y en ese aspecto se intenta identificar colaboradores, ¿no? Aquí yo creo que el gran reto de una revista que inicia es encontrar quién quiere colaborar en una revista que no se sabe qué es, ¿no? O sea, es como te invitan a una fiesta y no sabes quién va y qué se va a hacer y qué música van a poner y cómo está el asunto de la comida, ¿no? O sea, entonces es un riesgo, ¿no? Es un riesgo y es un riesgo que en el fondo también determina pues también el resto de procesos, ¿no? En ese sentido, pues yo me alegro mucho de ser parte del primer número, ¿no? Es un riesgo, ¿no?, para mi carrera, no, es un broma. Pero fue una experiencia muy interesante porque te das cuenta que estás intentando arrancar, ¿no?, arrancar un producto que va a tener una continuidad y hasta el punto de que incluso, esa es otra cuestión que habrá que hablar, hasta qué punto un articulista siente que va a poder repetir la participación en la misma revista. Eso es una cuestión que no vas a entrar, pero que también es interesante, ¿no?, las perspectivas y las expectativas que se genera un colaborador. Bueno, retomando al asunto concreto, evidentemente aquí hay un pequeño asunto, ¿no? Normalmente una revista que está enfocada desde un ámbito cultural, por ejemplo, tiene muy claro un tipo de colaborador, no un colaborador que sea experto en un tema, que tenga cierto conocimiento de medios, ¿no?, bueno, resumiendo, ¿no?, normalmente a veces acudimos primero a académicos, ¿no?,
Y el problema del académico es que tristemente no está acostumbrado, como puede ser el periodista, otro tipo de especialista en la escritura y en la comunicación escrita, no está acostumbrado al texto, vamos a decir, divulgativo, ¿no? Eso es una cosa que a mí siempre me ha gustado, tener la capacidad de poder oscilar de lo académico, de lo especializado, de la literatura especializada, a lo divulgativo. O sea, en el sentido de qué, por ejemplo, pues no tienes 25 páginas para escribir de un tema, ¿no? No tienes que incluir 5 páginas de bibliografía, no tienes que hacer notas a pie de página y tienes que utilizar palabras que pueda encontrar alguien en su diccionario de escuela, ¿no? Entonces, esos elementos que condicionan, pues muchas veces no están interiorizados como parte de esa cultura de la producción escrita. Y ahí, lamentablemente, está luego el papel de los revisores, de los correctores, de los que tienen la línea editorial, porque ese es el pequeño problema, ¿no? El problema es que invitas a alguien a colaborar, esa persona gasta un tiempo terrible de su vida, ¿no?, en hacer ese aporte, lo manda, le dicen, no se puede publicar. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no se va a poder publicar? ¿No? ¿Cómo que no? Si está muy bien escrito, etcétera, etcétera. Sí, pero no se adecua. Ahí es importante, yo ahí quiero señalar, la comunicación previa, tener bien claras las características. No, muchas veces alguien pide, no, es que queremos que hables de la vainilla. Bueno, entonces invitas a alguien de un instituto de biología y claro, te hace la descripción taxonómica de la planta. No, o sea, ¿qué puede interesar sin perder un nivel de qué? En este sentido, de aporte de información, de educación, ¿no? Esa es la cuestión. No volver a repetir lo que todo el mundo sabe, ¿no? Ese es también el reto. Entonces, ahí es muy importante porque el articulista y el proyecto van dibujando, en el fondo, una imagen del público, una imagen del lector. Y eso se va constituyendo poco a poco y creo que eso es una cuestión que el que participa como articulista le acaba enriqueciendo y es un reto. ¿Por qué? Porque tienes que hacer una contribución entretenida, una contribución precisa y una contribución también sintética sin que eso demerite el propio estilo propio de cada uno y de expresión, ¿no? Hay que hacer, o sea, el artículo en el fondo se transforma también en una pequeña obra literaria en ese sentido. Una cuestión que muchas veces no, como comentaba precisamente Marta, es el tema de las correcciones, ¿no? Correcciones de estilo, correcciones ortotipográficas, muchas veces hay deslices, pero muchas veces hay también expresiones fallidas, ¿no? Expresiones no adecuadas, no correctas. Ahí eso va a depender de los egos, bueno, de los egos no, del autoconcepto positivo que tenga el articulista, ¿no? O sea, y es curioso porque luego encontramos personalidades muy sensibles, que no quieren cambiar una sola coma, pero gente que sí está dispuesto, sí entiende, ¿no? Si hay una adecuada explicación, sí entiende, y muchas veces notas como cierto pudor o miedo por parte de los revisores de decir, ¿no?, a los que van, ¿por qué no le cambias esta palabra?, ¿no? Por reacciones negativas que muchas veces ha habido, ¿no? Y esta sensación es lo que voy, de repente nos damos cuenta los que participamos que no somos el centro de la creación de la revista. O sea, la revista no se hizo para nosotros, no se hizo para que nuestra palabra, para mí, no se hizo para mí, tuviera una distribución gratuita. No, es un trabajo en equipo. Esa es la cuestión fundamental, ¿no? O sea, todas las opiniones, todos los elementos que se marcan como criterios o como correcciones es para mejorar el producto. Entonces, visto eso, nunca hay una sensación de censura, nunca hay una sensación de constricción o de ventaja, ¿no? Eso creo que es muy positivo. Hay una cuestión que ahí sí puede ser muy interesante, que es cuando el texto, el autor decida acompañarlo con ciertas imágenes, ¿no? Ahí muchas veces el articulista no entiende de la calidad de la imagen, no entiende del peso de la imagen, busca imágenes muy icónicas que sienten muy precisas y luego hay elementos técnicos que van a dificultar muchas veces el uso de esa imagen. O de repente no se concibe el texto con ningún tipo de imagen, pero la línea de la revista exige algún tipo de acompañamiento y se hacen propuestas que tienen que comentarse para que sean aceptadas y no se entienda como que es una especie de distractor del texto, ¿no? Ahí sí, en ese sentido comento que los que estamos acostumbrados a literatura científica, pues meter dibujos sin ningún tipo, simplemente por hacer ameno la presencia, la presentación, o dibujos que no van directamente relacionados con algunas cuestiones que se están mencionando, pues los recibimos con extrañeza, ¿no? Evidentemente, igual de extraño sería si de repente les propusiéramos poner gráficos, tablas
y estadísticas, porque no es la línea que tiene marcado, ¿no? Entonces, creo que en ese sentido que es muy rico la colaboración, yo lo he sentido en lo personal, ¿no? Me ha permitido hablar de otra manera, de cosas que hablo de otra manera ante otras personas, y como digo, eso no es porque de repente el articulista se caiga del caballo y diga, ah, no, así tenía que haber sido. No, no, se da cuenta de que eso se tiene que hacer con una comunicación constante, con continuos cruces de correos, incluso estando con las personas implicadas, revisando también las pruebas, revisando los borradores iniciales y luego la satisfacción pues es saber y esa es también la labor de muchos de ustedes, es que el diseño no es para que se lleven la revista y la guarden, sino porque lo van a abrir para leer. Pero nosotros corresponde nuestra obligación y responsabilidad es que, dependiendo de cómo lo lean, van a volver a agarrar esa revista, ¿no? Esa es nuestra responsabilidad y es central, le da la calidad, pero sin lo otro muchas veces las revistas no son atractivas, ¿no? No porque esté mi nombre ahí van a agarrar la revista. Bueno, gracias. Gracias, Miguel. Bueno. Sí. Bueno, pues ahora le vamos a ceder la palabra a Gerardo Vargas Frías. Él estudió la licenciatura en Artes Plásticas en la Facultad de Artes Plásticas de la Universidad Veracruzana. Trabaja de manera independiente, diseñando e imprimiendo en serigrafía carteles promocionales de actividades culturales, académicas e institucionales. Realiza sistemáticamente 2 o más proyectos gráficos personales al año. Cuenta con diversas exposiciones individuales y colectivas. Ha publicado y participado como ilustrador en distintos medios impresos e imparte talleres de serigrafía de manera independiente. Actualmente forma parte del Instituto de Artes Plásticas de la Universidad Veracruzana. Muchas gracias. Hola, gracias por la invitación. Yo les voy a hablar un poco sobre mi oficio. Mi oficio es ilustrador ante todo. Soy egresado de la Universidad Veracruzana de la licenciatura en Artes Plásticas con opción en grabado. Salí de la escuela en 1995. Con esto quiere decir que estoy formado un poco a la antigua, es decir, yo no trabajo mucho con programas. La mayoría de los dibujos que hago o de las ilustraciones comienzo haciéndolas en libretitas como estas. Entonces considero un poco mi trabajo, además de dibujante, pues un poco como de observador. A partir de todo eso que observo en lo cotidiano, he ido aprendiendo a desarrollar un lenguaje que puede hablar de varias cosas, un lenguaje que he procurado encaminarlo de una manera fantasiosa, es decir, me gusta mucho jugar con los límites que tiene la realidad. Entonces, en casos como el que ahora nos tiene aquí, en casos como esta invitación que me hicieron a participar en la revista Vereda y en específico en el número de Kiribú, un suplemento infantil, no fue necesario, como platicaba hace un momento con Adrián, no fue necesario abordar mi participación a partir de los textos. Por esta manera fantástica tal vez en la que abordo ciertos temas, entre ellos pues me gusta mucho el tema del vuelo y de los aviones y todo eso, del viaje, de un acervo de imágenes puede aplicar esta dinámica de que el encargado de la revista determine o escoja qué imágenes funcionan para acompañar pues los textos, que en este caso son infantiles y que en este caso fue fácil porque pues hay organicidad entre los temas que manejo y en este caso el suplemento. En la mayoría de las participaciones que he tenido en otras revistas, en portadas de libros, en aplicaciones para otras cosas, ha funcionado muchas veces de esa forma. Ya hay dibujos hechos y a la persona en el caso, bueno, pues le interesan algunos que tienen que ver con el tema. En otro caso, bueno, pues es un poco acercarme más al trabajo de un diseñador. Sí hay ocasiones en las que se me encarga un
una colaboración a la par con el diseñador, entonces platico la idea con el cliente, la desarrollo, le gusta la primera, le gusta la segunda, y hasta que hay una empatía entre mi trabajo, el del diseñador, que es como pulir la cuestión más técnica, que es la tipografía, los colores, los tamaños, las aplicaciones, es que igual también se hace un trabajo en equipo y más orgánico. En este caso fue interesante porque ya me tocó ver el producto terminado, mi participación pues fue de esa manera, ofrecer las imágenes, me gustó mucho verlo y bueno, pues la revista me parece un medio muy adecuado de comunicación, muy fácil, y en este caso pues agradezco la invitación a participar con ustedes. Muchas gracias, Gerardo. Bueno, a continuación nos acompaña el maestro Adrián Lara Castillo. Él es licenciado en diseño gráfico por parte de la Universidad de las Américas Puebla, tiene maestría en ciencias del lenguaje y estudios en diseño industrial. Ha trabajado en el ámbito académico impartiendo clases en diversas universidades, entre las que destacan la Universidad Iberoamericana, la Universidad Anáhuac, entre otras. En el aspecto editorial, destacan los trabajos realizados para la colección Fundamentos, para la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Ha participado en diversos proyectos editoriales, entre los que podemos mencionar la Guía para el Buen Gobierno, realizado para el INAFET, dependencia del Gobierno Federal. Actualmente imparte clases en la Universidad Gestal de Diseño, es el responsable de la formación y el diseño en la revista Vereda e integrante muy querido del Grupo Editorial PI. Gracias. Bueno, miren, lo que a mí me interesaba era plantearles el producto editorial, o en este caso una revista, como esto, como una parte de que el diseño se integra al resto de saberes y de conocimientos y de especialidades, ¿no? Por eso es que surgió la idea de cómo estructurar esta presentación, porque muchas veces, o no quiero decir siempre, pero muchas veces el diseñador creemos que es el todólogo, ¿no? Y entonces él toma las fotos y él escribe el texto y él diseña, y nos olvidamos que somos parte de un conjunto de gente que sabe hacer su trabajo de manera muy específica, ¿no? Yo tendré buena ortografía, pero no me considero alguien específico para hacer la corrección de los textos, ¿no? Seré bueno tomando fotografías, pero no voy a hacer el trabajo del fotógrafo. Entonces, son muchas cosas las que intervienen a la hora de la ejecución de una revista, ¿no? Que una revista no es solamente cómo me gusta a mí hacer el diseño, sino una revista obedece a un concepto. Me gustaría un poco plantear cómo surge Vereda. Vereda surge como un órgano de difusión del IBEC a través de Conaculta, y bueno, obviamente Vereda tenía que ser como una ventana, un escaparate del IBEC, del Instituto Veracruzano de Cultura, y entonces tuvimos reuniones con el director del IBEC, que tenía una idea sobre cómo quería que fuera Vereda. Y bueno, hubo muchas discusiones entre si el nombre le gustaba o no le gustaba, si el diseño le gustaba o no le gustaba, o el concepto de diseño. Inicialmente se planteó una publicación de un formato diferente, más pequeño porque los recursos eran limitados. Después se fue modificando y transformando el proyecto hasta que se llegó a este producto final, ¿no? Es una revista que, a diferencia de otras publicaciones que tiene el IBEC, es una publicación que tiene que ser formal, digamos, ¿no? Es decir, hay una publicación por ahí, la van a ver, que es hecha por jóvenes y para muy jóvenes, pero el público de Vereda es un público distinto, ¿no? Entonces, tanto la parte de los textos que integran Vereda, como el diseño de Vereda, como el papel incluso en el que se imprime Vereda, tienen que hablar de una coherencia que
que al final se presenta en el producto terminado, ¿no? Entonces es desde la selección de textos, la forma en la que están escritos los textos, el papel en el que está impreso, el diseño, como una totalidad, ¿no? Entonces, formal, que no puede una cosa hablarnos de una cierta, de un cierto concepto gráfico y que los textos vayan por otro lado, sino que debe de haber una coherencia en todo esto, ¿no? Creo que básicamente. Muchísimas gracias, maestro Adrián. Bien, bueno, justo Adrián hablaba ahorita de cómo surge esta revista, Vereda, Andar en la Cultura, bajo ciertos marcos institucionales. Y ayer tuvimos la oportunidad de tener una charla entre algunos de los participantes del grupo editorial y hablábamos si hay cierta flexibilidad o puede tener cierta flexibilidad. Una revista como Vereda, que está dentro de un cierto marco institucional que debe cubrir ciertos requisitos, ciertas cosas, si puede llegar realmente a hacer una revista de divulgación cultural. Por ahí andan algunas de las colaboradoras, de las integrantes del grupo editorial. A mí me gustaría escuchar qué piensan acerca de esto para empezar a establecer ese diálogo que inicialmente dijimos. ¿Se puede romper esos marcos? ¿Cómo se logra? ¿Cómo se llevan a cabo? Y bueno, también esperar algunas preguntas de ustedes, chicos. Soy Ivette Díaz Rivera y formo parte del equipo editorial PI. Hacemos la revista Vereda. Ayer en efecto platicábamos acerca de qué tanta flexibilidad tenemos nosotros como grupo independiente para realizar o elaborar la revista, considerando que es una revista para una institución. Afortunadamente, sí tenemos tal flexibilidad, pero primero se tuvo que hablar con el director del instituto, la coordinadora editorial, y la idea de ellos es que, si bien es cierto que necesitamos difundir algunas tareas o actividades del instituto, lo importante sobre todo es dar a conocer el quehacer artístico y cultural que se genera sobre todo en el estado de Veracruz y en algunos otros estados, incluso en otros países tenemos colaboraciones de gente que ha escrito sobre temas como la petenera, ¿no? Es una colaboración de un investigador español. Porque lo importante para el instituto es justamente esta tarea de difusión, no tanto como sucede con muchas colaboraciones, de alguna manera como poner en alto o cacarear el huevo, como se dice vulgarmente, la labor que realiza no sé, un rector o un secretario de gobierno o un director de alguna dependencia. Entonces, en este sentido podemos decir que sí tenemos esa flexibilidad, porque lo que queremos es difundir la labor artística y cultural que realizan los actores que forman parte de estas áreas. Dunia, ¿tú quieres abonar algo a...? Creo que lo dijiste todo, ¿sí? ¿Alguna otra cosa? Bueno, ahorita también vimos como el proceso de una manera más lineal, ¿no? Empezó Marta a contarnos cómo se concibe la idea de una revista, en este caso, qué procesos debemos seguir, que es de alguna manera como llevar cierto ritmo en la orquesta, ¿no? Buscar el perfil de las personas que sean nuestros colaboradores. ¿Qué pasa? O sea, a lo mejor es más para ti, Adrián. ¿Qué pasa cuando tenemos casos donde hay, como en el caso de Gerardo, una serie de ilustraciones que se han generado de manera independiente
y por ahí tenemos un texto. Si ustedes tienen en sus manos ahorita Kiribú, por ejemplo, podríamos hablar acerca del texto de Camila, ¿sí? Que es una niña la que ha escrito el texto, que habla sobre las aves, que es un texto de divulgación, y van a encontrar por ahí también un cuento, ¿no? Bueno, todo es de Gerardo Vargas, ilustrado. Muchísimas gracias, Gerardo, otra vez. ¿Qué pasa, Adrián, ahí? ¿Cómo se conjugó? ¿Cómo se llevó a cabo este diálogo entre imágenes que no fueron hechas para esos textos y pues, textos de manera independiente? ¿Cómo se logró la cuestión gráfica, un poco para los estudiantes también? Hay que apuntar que vivimos en un país que tiene muchos problemas económicos y siempre es una limitante importante que se tiene que considerar, ¿no? Entonces, las colaboraciones, por ejemplo, de toda la revista son gratuitas y mucho funciona a partir de la generosidad de mucha gente, ¿no? No solamente el que escribe, sino además, en este caso, Gerardo, que colabora con las ilustraciones. Y obviamente no podemos pedirle ilustraciones exprofesas para un texto, ¿no? Porque esto, digamos, no se paga, etcétera, todas las implicaciones económicas que trae esto, ¿no? Por lo tanto, entonces, el gran reto como el diseño que tenemos los diseñadores es sacar el mayor partido a las cosas que tenemos a mano, ¿no? Entonces, mucho tiene que ver con que el diseñador lea los textos. Yo es algo que les digo de manera cotidiana a los estudiantes: no puedes diseñar si no lees. Si tú no lees el texto, no sabes de qué va el texto y por lo tanto no puedes tú hacer una selección sobre las ilustraciones que vas a tomar para ilustrar ese texto, ¿no? Entonces, tenemos que leer los textos y buscar entre el abanico de posibilidades, en este caso que mencionas el texto de Camila, entre el abanico de dibujos que nos proveía Gerardo, cuáles son las imágenes que mejor funcionan, mejor se adaptan al texto y cómo podemos explotar estas imágenes para lograr una comunicación o una simbiosis entre el texto y la imagen, ¿no? Esto pasa con, por ejemplo, con el texto de Camila, que lo menciona Pilar, pero pasó, por ejemplo, en el número 3 de la revista tenemos una entrevista sobre el encuentro editorial, y ahí la autora del texto pretendía una serie de imágenes que no funcionaron porque no se tenían derechos, porque no se tenían... Son cosas que al diseñador de repente se le escapan. Es decir, a mí me puede gustar muchísimo la portada de un libro, pero si yo no tengo los derechos, en el número 2, por ejemplo, pues se publicó un texto sobre Julio Cortázar y no se tiene, Alfaguara tiene los derechos de todas las fotografías de Julio Cortázar y entonces no puedes tú utilizar una imagen de Cortázar que no tienes derechos, ¿no? Entonces ahí se presenta un reto, ¿no? ¿Qué puedo hacer yo en cuanto a imágenes para lograr ilustrar algo que debe de ilustrarse, ¿no? Regresando al ejemplo que les decía del encuentro editorial, la autora quería unas imágenes que no se tenían, que no hablaban mucho del texto, y ahí es cuando también como grupo editorial y como diseñadores tú tienes que meterte y decir, las imágenes que tú estás pretendiendo que se publiquen no van a abonar al texto, y entonces es cuando se entra en este diálogo del que hablaba Miguel, ¿no? Como diseñador, de decir, mira, a mí me parece que podemos, o darle opciones, ¿no? Podemos meter esto, ¿no? Y entonces esto se logró con la colaboración de otra persona, ¿no? De otro autor. Y que se logra, me parece a mí, un vínculo bastante interesante entre el texto y la imagen, ¿no? Porque habla como las diferentes voces que hay en torno a la parte o al ámbito editorial, ¿no? Pero bueno, les dejo que ustedes lo revisen. Bueno, pues cedemos la palabra a ustedes.
Si alguno tiene una pregunta, ¿sí? Muchas gracias. O participación. Bueno, sí. Bueno, buenas tardes. Soy Mayra Díaz y doy clases aquí desde hace como 10 años, yo creo. Pero también trabajo en el Instituto de Ciencias de la Salud en la mañana, ¿no? Y también tengo de pronto acceso a estas revistas médicas, científicas, llenas de estadística, llenas de cosas. Y justo ayer estuvimos en la entrega, digamos, nos cedieron la tarea de hacer la revista médica del Instituto de Ciencias de la Salud y pues para nuestra sorpresa los 100 de los 300 ejemplares que imprimen cada trimestre estaban guardados, empaquetados, sin distribuir. Eso es un poco lo que comentabas, ¿no? Este asunto de hacer una revista para productividad, para decir yo hago una revista médica y de pronto no saber qué pasa con esa revista, que nadie la lee, y los únicos 2 ejemplares que se tienen son los que tiene el investigador en su casa para productividad. Entonces, bueno, ese asunto me impactó y ello me hace pensar en una revista que estoy viendo, no la he leído, es la primera vez que tengo acceso a esta revista Vereda, y bueno, agradezco en primera un buen papel, un olor a revista recién impresa, ¿no? Aspectos de editoriales, de diseño editorial muy cuidados, ¿no? Verlos a ustedes, un equipo, ¿no? Porque yo estoy en sintonía absoluta con ustedes en que debe de haber un equipo y no un hacedor de una revista. Y también en relación a lo que viví ayer, yo les pregunto, ¿cómo están haciendo para distribuir esta revista, ¿no? ¿Cómo está llegando a los diferentes públicos? ¿A qué públicos está llegando? Y sorprendentemente, ¿de dónde sale el dinero? ¿No? O sea, ¿cómo es que financian o quién, digamos, entiendo que es una colaboración del CONACULTA y el IBEC y que ojalá permaneciera, ¿no? No solo digamos, un periodo específico, sino que realmente, o sea, ¿cuál es la expectativa de vida de esta revista? Son como 2 o 3 preguntas. No, bueno, ya Pili me cedió el micrófono, me obliga a hacer esta incómoda respuesta, ¿no es cierto? Pues es que siempre que hablamos de dinero, pues está el problema de que uno sabe que tiene que rendir un fruto, pero bueno, en ese camino uno se topa con lo que todos sabemos al hacer un trabajo, ¿no? Sobre todo si se trata de un trabajo editorial, que bueno, para empezar es complicado en un país donde no estamos tan acostumbrados a leer. Después, bueno, preguntabas, Mayra, sobre la expectativa, ¿no? de Vereda. Pues yo creo que, aunque no lo hemos hablado antes, pero creo que la expectativa de todos los del Grupo Editorial PI, del que soy parte, y por eso respondo a la pregunta, es que tenga mucha vida, que tenga una larga vida. Pero bueno, eso depende de un presupuesto federal. La revista se publica con presupuesto del CONACULTA en coordinación con el Instituto Veracruzano de la Cultura. Y bueno, pues lo que el Santito Gobierno Federal nos permita, hasta ahí vamos a llegar. Bueno, principalmente, pues es un tiraje de 1000 ejemplares para un estado de Veracruz tan grande en territorio como en número de personas, pues realmente es un tiraje muy pequeño. Nosotros realmente quisiéramos que fuera un tiraje mayor. Y bueno, tenemos afortunadamente la versión en línea, que eso nos permite llegar, pues digamos, a cualquier parte donde haya internet, pero lo respondo a título personal, a mí sí me quita mucho del gusto que me da tomar una revista, como tú dices, o leerla, poder cargarla, ir al baño mientras estoy esperando lo que sea, estar leyéndola, o si estoy en la fila de las tortillas, también esperando a leerla, ¿no? Eso me permite tener en mis manos el papel, ¿no? Y bueno, se distribuye principalmente en los recintos del Instituto Veracruzano de la Cultura, aquí como la Galería de Arte Contemporáneo,
la dirección de publicaciones que está en Murillo Vidal, en la séptima privada de Murillo Vidal. ¿Mande? La Pinacoteca Diego Rivera, cualquier recinto del IBEC, aunque estamos también conscientes de que no podemos tener el número de ejemplares que nos gustaría tener en cada uno de los recintos. Así que en cuanto salga, córranle a cualquier recinto del IBEC a conseguir su vereda. Sí, fue un gran acierto eso. ¿En la red? Ah, sí, estamos también en Facebook, nos encuentran como Vereda Andar en la Cultura, es una página, entonces le dan me gusta. Y estamos también en Twitter, aunque no les guste. Estamos también en Twitter como @ibec_vereda. Ahorita estuvimos tuiteando ya algunas de las imágenes y propuestas de los presentadores. Marta, te cedo la palabra. Bueno, ¿se escucha? ¿Sí? Yo no soy parte del equipo editorial que hace Vereda, ellos se lo pierden, no es cierto. Pero soy colaboradora y con mucho gusto colaboro con ellos. Me gustaría decir, por ejemplo, lo que preguntabas, ¿no? ¿Cómo hacer que este producto que tiene una subvención federal y un presupuesto estatal se mantenga, ¿no? ¿Cómo haces eso? Pues yo creo que un poco lo que ha estado diciendo Adrián y también Miguel, siendo coherente con un concepto, pidiendo una calidad, no solo en el tratamiento de la imagen y del texto en sí mismo y la formación editorial, sino también de que eso que tú estás poniendo en la revista, esos contenidos, sean interesantes para un público que has dibujado, ¿no? Que has diseñado. Como decía Miguel, invitar a colaboradores que tengan no solo la capacidad, sino también el ánimo de compartir de una manera, en un lenguaje muchísimo más divulgativo, aquellas áreas de conocimiento en las que son especialistas, ¿no? Y creo que eso es lo importante de una revista, o sea, cuidar ese equilibrio entre lo que vemos, digo, sensorialmente, el texto, las imágenes, la tipografía, tal y tal, y ese trasfondo que está en eso, ¿no? O sea, la información, que la información sea pertinente, que nos interese, que mantenga a un lector o a un tipo de lector pues enterado o enganchado, o como una comunicación con esa revista, ¿no? Porque definitivamente sí que puede haber muchos presupuestos que están destinados para hacer publicaciones, muchas veces se ejercen ya porque se tienen que ejercer y todo el mundo que ha trabajado en proyectos institucionales sabe que a veces hay un presupuesto y que se tiene que hacer algo y haces lo que sea, ¿no? Porque hay que ejercerlo, porque hay que ponerlo en un informe. Pero la intención de revistas como estas es que pues no solamente cubran los honorarios del equipo de trabajo que está haciendo la revista y ya, y pues no me importa si no solamente eso, sino pues ya que si tú te estás dedicando profesionalmente a eso, que hagas, no ponerlo solo en tu currículum, sino que también hagas productos que tengan algo que aportar, y esperas obviamente que en esa coherencia puedas darle continuidad y que la próxima, cada vez que se renueva un periodo de gobierno, la revista continúe, etcétera, sino que la coherencia de tu trabajo se vea reflejado en esos contenidos, ¿no? O sea, muchas revistas que tristemente se extinguen, no por eso dejan de tener un valor, ¿no? Muchos de esos proyectos, a pesar de que terminaron o tuvieron ciertos números, se convierten en contenidos valiosos. Yo creo que pues es como la premisa con la que habría que iniciar siempre que vas a hacer un proyecto editorial, que eso que estás haciendo se va a quedar ahí. Entonces, ustedes cuando hagan una revista no digan, pues esto es para sí ya rápido, porque dentro de unos años se la van a encontrar. Es como el pasado que te persigue. Entonces hay que ser como muy coherente, muy cuidadosos, y insisto en eso de tener muy definido cuáles son las líneas editoriales que van a tener, qué es lo que ustedes quieren conseguir, a quién lo van dirigidos. No importa que obviamente van a encontrar errores en trabajos que hayan hecho en el pasado, pero tratar de ser lo más coherentes y lo más profesionales desde el principio, porque no sabemos cuánto va a durar Vereda, pero yo creo que puede tener una larga vida, siempre y cuando pues esos compromisos se mantengan, ¿no? No solamente la hechura en sí, sino todo lo demás que hemos conversado. Sí, bueno,
Como eran varias preguntas, pues varias respuestas. Me gustaría visibilizar la cuestión de que nos damos cuenta que hay una serie de dinámicas que no favorecen este tipo de iniciativas, ni siquiera desde un punto de vista institucional, ¿no? Con una partida presupuestaria, porque vivimos en un mundo donde cada vez parece que la función social de la comunicación se valora menos. O sea, cada vez lo que menos interesa de una publicación es que comunique. Y lo llevo al terreno que había comentado, ¿no? Por ejemplo, es muy llamativo lo que comentan las revistas universitarias o revistas científicas, donde lo importante es que salga publicado. Pero salir publicado significa que salga en el número correspondiente con su referencia ISSN, se acabó. ¿Quién lo lee? No sé, ¿es que lo va a leer alguien? O sea, llega un momento en que uno dice, bueno, pero es que realmente importa. Evidentemente, nos estamos moviendo por criterios de productividad muy extraños. O sea, es como, pues, si hago 1 millón de zapatos, pero nadie se los va a poner, soy muy productivo. O sea, una cosa un poco extraña. Pues digo, hay una función social, hay una respuesta a unas necesidades. Y por otra parte, tiene que haber también una especie de vocación. O sea, comento porque esa es la cuestión. Cuando hay un proyecto de revista que pretende, que esa es a lo que a mí se me hace interesante, ¿no? Yo puedo publicar una revista y sé que lo va a leer 1000 personas. Pero a lo mejor a nivel divulgativo me la puede leer 1 millón de personas. Evidentemente es un público diferente. Pero me interesa porque mi función, mi vocación, mi misión es que ciertas cuestiones sirvan para la vida cotidiana, para el conocimiento del propio entorno y del medio, ¿no? Y en el fondo tampoco es que me desvíe de mi propia intención profesional. Ahora pondré un ejemplo en ese caso. Entonces, ¿a qué voy? Pues que es muy difícil proponer a alguien que está en cierto sector que suponemos que tiene las características del redactor de ese artículo, que va a tener un conocimiento suficiente del campo y una capacidad de comunicación y de expresión adecuada para poderlo hacer llegar a ciertas personas, decirle que, oye, es que tu artículo, esto no es una revista indexada, esto no es una revista arbitrada, no se te va a pagar nada. E incluso algunos colegas se van a reír de ti, mira, publica una revista, ha publicado eso en la revista, pierde el tiempo y no hace el artículo que tiene que hacer para CONACYT y pierde el tiempo en eso. Entonces, evidentemente nos olvidamos que a mí la gran satisfacción que me ha dado Vereda es que me digan, ¿no?, que un artículo que hice sobre diversidad lingüística se está usando por gente en las escuelas como parte de un material educativo. O sea, eso a mí, vamos, ni el mejor manual escrito con todo el respeto, para un universitario. Pero, quiero decir, mi alcance va más allá de la educación superior y nunca me habría imaginado eso si no hubiera sido por este tipo de iniciativas, ¿no? Y a eso voy, de repente dices, no, pues esto me interesa, no pierdo el tiempo, no soy improductivo, no soy disfuncional para la sociedad. Entonces, a eso voy, ¿no? Eso es lo que quiero hacer ver y muchas veces no logramos visibilizar porque hay una serie de dinámicas muy perversas en lo económico, en lo cultural, en lo intelectual. Y bueno, pues yo lo que me alegro es que esta iniciativa está teniendo una respuesta muy particular en ese sentido. Muchas gracias a todos. Perdón. Sí, los chicos, si tienen... Sí. Muchas gracias. Sí. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Mi pregunta va más como en el aspecto económico. Maestro Adrián, mencionabas que los recursos eran pues un poco limitados, ¿no? Entonces, puedo apreciar que en las 3 ediciones tienen una cantidad similar en cuestión de contenido. Entonces, mi duda va en aspecto, si en el diseño de la revista consideran inicialmente la cantidad de páginas que va a tener la revista, o sea, me refiero al costo que va a tener la impresión por la cantidad de páginas, y si consideran un margen de error en cuestión de las páginas. Me imagino que va muy de la mano lo del diseño editorial con el manejo de contenidos. Sí. Cuando tú propones la revista, o en el caso de Vereda se propuso la revista, se habló de un número determinado de páginas, y entonces tú no te puedes salir de este número de páginas, ni más ni menos, ¿no?
porque ya no te da presupuesto. O sea, tú vas a imprimir 1000 revistas y tienen que salir 1000 revistas. No pueden salir 1100 ni pueden salir 900. Tienen que salir 1000 revistas. Entonces esto limita, y de verdad el diseño editorial es fascinante porque te plantea muchísimas problemáticas que como diseñador a lo mejor no tienes. Ejemplo, ¿cómo le hago para organizar los contenidos? Porque, por ejemplo, en el caso de Vereda, siempre inicia en número par el artículo. Perdón, non, en número non. Y entonces de repente hay un texto que es más largo o más corto, y entonces tú no puedes decirle al autor, quítale una página a tu texto porque no sirve o porque no se acomoda a mi diseño editorial. Entonces tú tienes que ver cómo lo resuelves desde el punto del diseño, ¿no? Por un lado. Por otro lado, tú tienes que ofrecer, y ahí es donde entran los editores, de decir cuántos artículos van a entrar en la revista, qué artículos van, qué artículos no van. Eso es una cuestión que el equipo de edición trabaja en, por ejemplo, decirle a los autores, tu texto debe de tener 10.000 palabras, perdón, caracteres, 10.000 caracteres, con espacios, con no sé qué. Entonces, ahí Miguel se pelea de decir más o menos, pero con 10.000 no puede ser más, porque si él se va a 11.000 caracteres, esto se va a una página más, a 2 páginas más, y esto en el número de artículos ya no opera, ya no funciona. Entonces, bueno, es como estar navegando entre muchas variables hasta que llegas al equilibrio, ¿no? Y sí, bueno, es un número constante de artículos, ¿no? De repente, también la cuestión de que no tienes colaboraciones y tú no puedes decir, bueno, esta vez va más delgadita porque no, la gente no se animó a escribir, ¿no? O sea, tú tienes que ver cómo le haces, pero tú tienes que conseguir el número de páginas, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido está abierto para todos. Vereda no pide doctores para colaboraciones, ¿no? Cualquiera puede colaborar. De hecho, hay algunas colaboraciones de parte de algunos estudiantes de la Gestal ya publicados, ¿no? Que han trabajado más en la parte de ilustración, digamos, ¿no? Pero podría igualmente abrirse a que ustedes escriban algo que les parezca interesante. Obviamente tendrán que someterlo a alineamientos, ahí entrarán los editores para decirles, pues sabes qué, tu texto no pasa, ¿no? Como hemos hecho han hecho en algunos casos, ¿no? En algunos que lleva y dice, oye, yo quiero la página central porque es el texto, ahí es donde la revista todo el mundo la abre y no sé. No, pues sabes qué, no entra tu texto, ¿no? Porque no cumple con los parámetros que la revista está planteando, ¿no? Entonces, bueno. Sí, en lo que paso el micrófono, le quiero agradecer muchísimo a Sergio Pantoja, que lo estoy viendo aquí, y a Jesús Rivas, que nos apoyaron muchísimo sí, aquí está Sergio, ¿sí? ¿No están por acá? Que nos apoyaron muchísimo y que son jóvenes que justamente están aquí en la licenciatura en diseño. No veo a Rivas, pero bueno, ahí le mandan nuestro agradecimiento. A Carlos, sí, que está acá, que además participó en el número 1, muchísimas gracias. Le cedo el micrófono. Sí, compañera, adelante. Buenas tardes. Bueno, yo soy estudiante de aquí de la maestría en diseño editorial, y algo que me llamó mucho la atención que comentó el maestro Adrián, durante la maestría hicimos algunos trabajos en periódico y revista en equipo, en donde, bueno, mi perfil, yo soy comunicóloga, todos mis compañeros son diseñadores gráficos, entonces obviamente cuando era el trabajo de hacer, no sé, a mí me tocó trabajar en la clase de periódico para el área de cultura, entonces digo, bueno, oye, me dijeron, haz los artículos o haz los reportajes. Ok, yo los hacía.
en el momento en que yo les pasaba la información, me decían, oye, es que ¿sabes qué? Está muy largo tu texto, quítale, es que es mucho. Y yo, pero es que ¿cómo lo voy a quitar? ¿Cómo hacer un equilibrio entre el texto y el diseño? Porque es lo que a mí en lo personal siempre me ha costado así como mucho trabajo entender. Yo digo, bueno, es que yo tengo, no sé, una cuartilla de un reportaje o una nota, pero tú vienes y me dices, oye, es que es mucho texto. ¿Cómo hacer ese equilibrio? Que yo siento que sí es súper complicado porque a mí me costó mucho trabajo. Lo mismo me pasó cuando trabajé con revista, mis compañeros me decían, es que es demasiado texto, quítale más porque no va con el diseño. Siempre me decían lo mismo, ¿cómo hacer ese equilibrio? Voy a hablar como gestora editorial y no como correctora. Pues lo primero es que la persona que está encargada de una revista, la editora o coordinadora editorial, que va a vincular a los dos profesionales, tiene que pedirle a su diseñador editorial que haga un cálculo tipográfico y si no sabe hacerlo, que lo aprenda a hacer. Y yo sé que es muy engorroso para todos los que llevamos diseño editorial aprender a hacer esos cálculos, pero es importante porque es un esfuerzo que te va a tomar una vez y no cada número de la revista, con lo cual tú vas a poder decirle a tu colaborador claramente qué extensión en caracteres con espacios tiene tu texto y darles un margen, ¿no? O sea, un mínimo y un máximo, que va a ser muy poquito, una franja muy poquita, para que pueda producir un texto que sí va a caber, donde esa persona pueda decir todo lo que tenga que decir con el sentido adecuado, ¿no? Y obviamente vigilar que el redactor pues cumpla con esas características. Cuando hablaba al principio les decía que ahí todos los profesionales que intervienen en la edición, pues hay siempre uno que es como el maestro de ceremonias, que no nada más cede la palabra, sino que vigila pues que esos canales o esas fuentes que hay entre los profesionales que están haciendo la misma revista estén todo el tiempo como aceitados, ¿no? O sea, que el texto que me estás mandando sí esté, o sea, no mandarle al diseñador y el diseñador va a averiguar si el texto tiene o no tiene la extensión. O sea, es como un filtro que hace que los demás tengan un trabajo más eficiente porque está vigilando que esos parámetros se cumplan. No solo los parámetros, digamos, desde la línea editorial, el tono, si el perfil, esas cuestiones, sino también las cosas meramente técnicas, ¿no? Como eso es uno de los asuntos meramente técnicos, como si una imagen va a participar de un ilustrador, cómo me lo va a mandar, en qué calidad, en qué tamaño va a estar la imagen, etcétera, etcétera. Entonces son cosas que tienen que valorarse cuando empezamos a hacer la revista y no a medio camino, ¿no? Sí, muchas veces se cree muchas veces se cree que planear una revista o cuando se habla del diseño de la revista es ponerlo ya acá, ¿no? Y el diseño editorial plantea que tú proyectes, digamos, en diseño es proyectar la revista, no sabes, todavía no tienes colaboraciones, pero tú ya tienes proyectado cómo va a estar la revista, ¿no? Y entonces esto abona a que tú te muevas dentro de ciertos parámetros y no te salgas de ellos, ¿no? Porque a lo mejor a mí se me ocurre que no sé, que la entrada del artículo va a ir una imagen, pero la tengo para un artículo, pero después para los demás, pues ya no pasa nada si no hay imagen, ¿no? Tiene que haber imagen, tienes que... o va a haber una entrada de texto que siempre va a aparecer como inicio de artículo, ¿no? Entonces siempre debe de haber no puedes salirte de esto, ¿no? Entonces son proyecciones que tú haces a la hora de plantear el diseño editorial, ¿no? Bien, bueno, pues queremos agradecer a la Universidad Gestal de Diseño por las facilidades prestadas para esta presentación, a nombre del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, del Instituto Veracruzano de la Cultura, del Grupo Editorial PI, a quienes nos han acompañado. Muchísimas gracias, principalmente a ustedes, chicos. Muchísimas gracias.